Bien, vamos a continuar con esta sesión ahora en lo que respecta a las hernias crurales. En la clase anterior, en el video anterior hemos revisado las hernias inguinales y hemos dejado un gráfico, ¿verdad? Similar a este, bueno, ese es en realidad, en el cual se evidencia con una línea roja el ligamento inguinal. Dijimos que las hernias inguinales salen por encima, por encima del ligamento inguinal, y las hernias crurales o femorales por debajo del ligamento inguinal. ¿Verdad? También dijimos que las hernias inguinales se dividían en directas o indirectas según si se encuentran mediales o laterales a los vasos epigástricos inferiores, ¿cierto? Este que está de azulito viene a ser el conducto peritoneo vaginal que llega hasta el escroto en los varoncitos. Muy bien. Sobre la hernia crural. Ya hemos visto la hernia crural, es esta de acá, que sale por el orificio crural o anillo crural, se le llama también hernia femoral. Entonces, primer concepto acá, hernia crural es igual a hernia femoral. Es lo mismo el concepto, ¿ya? Esta hernia es más común en las mujeres. La inguinal, hace un rato que vimos, las de acá arriba eran más común en los varones. Pero la crural, la que está abajo, es más común en las mujercitas. Sobre todo en ancianas, y ancianas que principalmente han sido multíparas. O sea, que han tenido varios hijos, varias gestaciones, suele considerárseles de alto riesgo para desarrollar esas hernias femorales. La tumoración está por debajo del ligamento inguinal, ya lo vimos, y el problema con esta hernia que está acá debajo del ligamento inguinal, acá, es que el orificio es muy pequeño y no es muy elástica esta zona, es muy chiquitito. Cuando protruye por acá un saco herniario, protruye una hernia por acá, es muy difícil que regrese. De todas las hernias de esta zona, esta crural es la que tiene más riesgo de estrangulamiento, más riesgo de incarceración. Después de la crural viene la inguinal indirecta, por cierto, y después la que menos se estrangula es la inguinal directa. Bien, entonces, alta incidencia de estrangulamiento. Muy bien, nada más con la hernia crural. Ahora, tanto la hernia inguinal como la hernia crural, que acabamos de ver ahora, se clasifican según Nyhus, que está la clasificación de Nyhus, en varios tipos, en 4 tipos. Está la hernia tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4. ¿En qué consiste la clasificación de Nyhus? Vean, cada uno de ellos tiene su descripción. La tipo 1 es una hernia indirecta con anillo profundo normal, indirecta con anillo profundo dilatado, etc. La clasificación de Nyhus gira en torno a la hernia inguinal indirecta, principalmente. Clasifica a todas, pero su principal elemento y evolución que se toma en cuenta para ver el tipo es la hernia inguinal indirecta. Por ejemplo, en la tipo 1 veamos con calma esta parte que significa Nyhus. La tipo 1 es una hernia inguinal indirecta que tiene el anillo profundo normal. Anillo profundo normal, es decir, no está dilatado. ¿Ok? No está dilatado. Hernia inguinal indirecta con anillo profundo normal. Significa que este gráfico, que lo voy a volver a hacer en una versión práctica, el ligamento inguinal, canal inguinal, anillo inguinal profundo, anillo inguinal superficial. Y por aquí salen el anillo crural, ¿no? Por ahí salen las hernias crurales, ¿ya? Bueno, la hernia indirecta, o sea, la que entra por acá, por este conducto peritoneo vaginal. La tipo 1 es cuando este anillo es pequeño. Significa que el contenido que se está herniando es chiquito y no logra dilatar el anillo. Es una hernia inguinal indirecta pequeña. Así se le puede llamar también. Entonces, hernia inguinal indirecta pequeña. ¿Ok? La tipo 2 viene a ser, la tipo 2, una hernia inguinal indirecta también, pero que el anillo profundo ya está dilatado, ya se dilata. ¿Mm? Voy a la figura. Este anillo de acá ya es un anillo más grande. Voy a representarlo como que fuera así, ¿no? Un anillón acá, un anillo grande. Entonces, significa que el contenido que está herniándose es mucho mayor, mucho más grande. Es una hernia inguinal indirecta con el anillo profundo dilatado, pero se ha dilatado el anillo, pero los vasos epigástricos que pasaban más acá, ¿se acuerdan? No están desplazados, no están comprimidos. La fascia transversalis de atrás está en buen estado. Significa que el compromiso es solamente del anillo. O sea, es una hernia más grande, pero no tanto. Es decir, podemos mencionarlo como una hernia inguinal indirecta mediana.
¿cierto? Entonces, tipo 1, el anillo está normal. Tipo 2, el anillo está dilatado. Hernia pequeña, hernia mediana. En ambos casos, hernias inguinales indirectas. Siguiente. El caso del tipo 3. El tipo 3. El tipo 3 puede ser, tiene ya defectos en la pared posterior, ahorita entendemos esto. Puede ser A, B o C. Me concentro primero en la B. Es una hernia inguinal indirecta, porque estamos primero viendo las indirectas, que tiene el anillo profundo muy dilatado, o sea, es un hernión, ¿no? Un hernión con el anillo grandote. Bueno, estoy esquematizándolo nada más ahí, perdón. Y que los vasos epigástricos están desplazados y la fascia transversal ya está destruida. Significa que el anillo está tan grande que los vasos epigástricos están desplazados. La fascia transversalis está dañada. La pared posterior, que es la fascia transversalis, está dañada. ¿Ya? Entonces, ya es una hernia bastante grande. Por eso a la 3B le podemos llamar también, es una hernia inguinal indirecta grande o gigante. Entonces, si solamente tuviéramos que clasificar a las hernias inguinales indirectas, sería tipo 1, la pequeña, que no dilata el anillo. Tipo 2, la mediana, que ya dilata el anillo. Y tipo 3B, la grande, la gigante, que dilata el anillo y desplaza los vasos. Nos falta completar la 3A. La 3A viene a ser la hernia inguinal directa. No hay pequeña, mediana, grande, todas las directas son 3A. Y luego la 3C, todas las crurales, con C de crural, ¿no? Entonces, hernia inguinal directa 3A, hernia crural 3C. Y la tipo 4 viene a ser la hernia recurrente. ¿Bien? ¿Listo? Acuérdense que las hernias recurrentes, a las hernias recurrentes se les llama también recidivas. Cuando un paciente que ya se operó y le vuelve a salir la hernia, es una tipo 4, independientemente de cuál fuere. Bien, listo. Eso es la clasificación de Nyhus entonces. Como verán, no tiene mucha complejidad. Vamos a revisar un punto ahorita que hace un rato, en el video anterior lo dejamos pendiente, no sé si se acuerdan. En el video anterior dejamos pendiente esta parte de acá. El tema de las hernias mixtas o en pantalón. Si ustedes están con su manual a la mano, van a darse cuenta que no escribimos nada acá. ¿A qué se refieren las hernias mixtas en pantalón? Mixtas o en pantalón se refiere a aquellas hernias en las cuales se refiere a las hernias gigantes. Cuando el contenido herniario, voy a acá tratar de representarlo ya. Voy a hacer un esquemita acá, para que se entienda ese tema de las hernias en pantalón. La hernia en pantalón viene a ser esta de acá. Este es el anillo profundo, está bastante dilatado. Ahí estoy haciendo de frente una hernia grande. Bastante dilatado. Está el canal, por ahí el anillo está, los vasos epigástricos también están ahí. Ya. Entonces, el contenido de la hernia, está el saco herniario con su conducto peritoneo vaginal, con sus intestinos dentro, es tan grande que pasa por ambos lados de los vasos epigástricos. Lo bordea por delante, ahí está, y lo bordea por detrás, por delante y por detrás. Es como que los vasos estuvieran cortándolo, ¿sí? Es tan grande el saco herniario que por detrás y por delante de los vasos pasan, o sea, mediales y laterales, por decirlo de alguna forma. Y se forma esta imagen como que hubiera dos mangas, ¿no? Dos manguitas, ahí está. Y de ahí viene el tema de las hernias en pantalón, cuando pasa por ambos lados de los vasos epigástricos. Corresponde a las hernias gigantes, las hernias grandes. Es una forma de describir, ¿ah? Es una forma muy, muy práctica, muy esquemática. Significa que las hernias en pantalón corresponden a hernias inguinales grandes. Si alguna vez les preguntan, como ya ha sido alguna vez, ¿a qué tipo de Nyhus corresponden las hernias en pantalón? Corresponden a las hernias grandes, 3B. ¿Ok? Listo, eso habíamos dejado pendiente de la clase anterior, ¿no? Describir el tipo de hernias, a qué Nyhus corresponden las hernias en pantalón, o qué describe. Listo, con eso hemos terminado las hernias inguinales y crurales, que son dos de los puntos más preguntados, con su respectiva clasificación, la clasificación de Nyhus. Bien, vamos a las hernias menos comunes, que corresponden a las hernias umbilicales, epigástricas, incisionales. A ver, esto es muy sencillo. La hernia umbilical es una hernia recontra fácil, bastante práctica. La hernia umbilical es cuando protruye por el ombliguito una masa, ¿no? Una masita.
¿Ok? En este caso están viendo, este es de un bebito, por supuesto, ¿no? Ahí está. Ahora, la hernia umbilical tiene sale por el anillo umbilical. Tiene un comportamiento distinto tanto en los adultos como en los niños. Miren, en el caso de los adultos, es una hernia muy común, sobre todo en mujeres, pero no todas las mujeres, mujeres gestantes, puérperas, porque por la presión abdominal en la gestación se sale el ombliguito. Todos han visto una embarazada que su ombliguito está por lo menos intentando protruirse. Es muy común, ¿verdad? Listo, entonces en adultos la hernia umbilical se hace más frecuente en las mujeres, en las chicas, en las gestantes. De hecho, si alguna vez les preguntan cuál es la hernia más frecuente de la mujer, es de la mujer gestante, corresponde a la hernia umbilical. ¿Ya? Factores de riesgo, justamente relacionado a esto, el embarazo, la obesidad, la citis, etc. ¿Qué cosa suele herniarse? Suele herniarse epiplón, ¿no? Epiplón. Por dentro el contenido no suele ser intestino lo que hay acá. Acuérdense que por delante de los intestinos está, estoy dibujando así, ¿no? Esa cortinita que está delante de los intestinos, el aumento mayor o epiplón. Ese aumento mayor o epiplón es el que protruye por dentro de esa cornea. ¿Ya? ¿Podría tener intestino delgado? Sí, pero lo más común es que tenga epiplón. Bien, y en adultos, cuando se diagnostica esto, idealmente hay que operar, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía se hace? Es una cirugía con malla. A las cirugías con malla se les llama también hernioplastías. En un rato vamos a ver el tratamiento de las hernias. Ahí está su mallita. Suturan, le ponen sus puntitos. Ahí está. Y con eso ya no se va a volver a herniar. Listo, entonces en los adultos, típico de las mujeres gestantes, y se debe reforzar con malla. ¿Cómo se comportan estas hernias en los niños, sobre todo en los infantes o en los lactantes? En los niñitos, el anillo umbilical siempre nace con cierta abertura. Porque por algún lado tenían que entrar las arterias, venas umbilicales, ¿no es cierto? Entonces todos hemos nacido con cierta abertura, cierta permeabilidad del anillo umbilical. Aunque sea algunos milímetros, muy poquitos, pero teníamos permeabilidad. Todos. Ese pequeño orificio del anillo umbilical chiquitito que está por dentro debe cerrarse espontáneamente y se suele esperar hasta los 2 o 3 años. Incluso cuando palpan un anillo umbilical grandecito por donde sale una hernia, el manejo es expectante, conservador. El anillo umbilical se cierra después de los 3, incluso algunos esperan 4 años a que cierre espontáneamente. Por lo tanto, no hay razón para operar hernias umbilicales en los niños, salvo que hayan pasado los años y no se cierra, y no regresiona. La cirugía se hace cuando fracasa la observación, o sea, no se reduce, no desaparece espontáneamente, o cuando es muy grande. Se suele describir más de 2 centímetros. Las hernias de más de 2 centímetros de diámetro deben operarse. 2 centímetros en la barriga de un niñito es grande, ¿no? Es grandote. En el de un adulto de repente ni se nota, pero en el niñito es buena proporción de su abdomen. ¿Listo? Y el tratamiento es cirugía de Mayo, que no significa otra cosa que una rafía, ¿ya? Una sutura. O sea, al anillito lo van a suturar. Con una técnica en particular, ¿no? Que es la técnica de Mayo. No se pone malla, no olviden. La malla es para los adultos. Malla. Mayo es para los niños. Mayo se refiere simplemente a la rafía, a la sutura. Voy a poner entre paréntesis rafía. ¿Ok? Listo. Esto con las hernias de los niños. Por favor, acuérdense, no se opera. eh, el manejo es expectante y se opera solamente si han pasado mucho tiempo y no se ha reducido, ¿no? O en todo caso es muy grande. Una pequeña aclaración acá. Las hernias umbilicales en los niños son de manejo expectante, pero las hernias inguinales en los niños, que sobre todo son las hernias indirectas, ¿no? Sí se tienen que operar pronto. Apenas se diagnostican, debe programarse una cirugía. No necesariamente de emergencia, pero debe operarse cuanto antes porque tiene alto riesgo de encarceración. Esta hernia, que es la de los niños, la inguinal indirecta, tiene que operarse pronto. Usualmente se dice hernia diagnosticada, hernia operada. ¿Ya? Tiene alto riesgo de estrangulamiento en los niñitos. Eso se diferencia de las inguinales de los umbilicales en cuanto a su comportamiento. Bien, las hernias epigástricas son hernias que están, ya hemos visto, son estas de acá, ¿no? Que están acá por encima del ombligo, en la zona del epigastrio. Algunos le llaman supraumbilicales, pero es más apropiado decir hernia epigástrica. Bien. Es una hernia que se encuentra en la línea alba, por encima del ombligo. Se le considera una hernia falsa
¿Y por qué se llama falsa? Y esto vimos en la sesión anterior, definición de hernias, porque solo contiene grasa preperitoneal y no tiene saco. No tiene saco herniario, no saco. Muy bien, clínica, dolor localizado. La característica más importante de estas hernias es el dolor. Es el dolor localizado. Estas hernias tienden a doler. ¿Ok? Y el tratamiento es la rafía. Se rafían. Casi nunca, no olviden que estas hernias casi nunca recidivan. Bien, se rafía, se suele cerrar el efecto. Acá está, acá lo voy a poner, lo voy a representar acá arribita. Se cierra el efecto y se sutura. No se suele colocar malla ni aunque sean adultos. Listo. Entonces, si les pido algo, por favor, acá con las hernias, es que acuérdense que es una hernia falsa que no tiene saco y el dolor es su principal manifestación. Casi nunca, tiene muy buen pronóstico. Otra hernia que deben recordar corresponde a las hernias incisionales. Y cuando hablamos de hernia incisional se está refiriendo a hernias quirúrgicas, ¿cierto? Hernias ocasionadas por una incisión, por una abertura quirúrgica. Estas hernias quirúrgicas, si es que ya están saliendo por una abertura quirúrgica, ¿cuál es el otro nombre que debería recibir incluso hasta más apropiado? El nombre más apropiado sería eventración. Eventración. ¿Por qué se eventran? Porque hay una ruptura de los puntos, se abre la herida y por ahí se sale el contenido intestinal. ¿Ok? Listo. Las hernias que tienen mayor riesgo de generar eventración, es decir, las hernias incisionales por donde más hay eventración, o las incisiones por donde más se eventran, corresponden a las incisiones grandes. Y suelen ser incisiones de más de 3 centímetros de longitud. Porque si es una incisión, un corte chiquito de 1 o 2 centímetros, no pasa nada. A partir de los 3 centímetros ya hay riesgo de eventración. Y además los que son incisiones medianas supraumbilicales. O sea, justamente esta de acá que está representado, ¿no? Una mediana supraumbilical. Es la incisión que más se eventra. Y por supuesto, influenciado principalmente por las infecciones de sitio operatorio. ¿Quién más? La malnutrición. ¿Quién más? La obesidad, ¿no? Esto hemos comentado ya en una sesión anterior. Listo. Esto respecto a las generalidades de las hernias. Con esto hemos visto las hernias más comunes, desde las inguinales, directas, indirectas, corolares, umbilicales, epigástricas y incisionales. Vamos a ver ahora, en su siguiente lámina, el tratamiento de las hernias. El tratamiento de las hernias es distinto si el enfoque es hacia los niños o hacia los adultos. El 99% de posibles preguntas del examen casi siempre se refiere a los adultos. Bien, es muy raro que se pregunte algo sobre el tratamiento de los niños, salvo por uno o dos conceptos muy básicos. De hecho, ustedes que están en rotaciones de cirugía en el internado, no están entrando a cirugías de hernias de niños, ¿verdad? Porque las cirugías de hernias en los niños se ve en las rotaciones de cirugía pediátrica, que usualmente la mayoría de programas de internado no lo tienen. Son muy raros, muy pocos hospitales y muy pocos lugares, porque es una subespecialidad de cirugía pediátrica. Así que vamos a dar algunos enfoques generales respecto a la cirugía de los niños. Nos vamos a enfocar más en la parte derecha, como están viendo, que es el manejo quirúrgico de los adultos. Bien, entonces, la cirugía en los niños, en general, no solo en los niños, sino en los adultos, la cirugía trata de corregir el problema que está generando la hernia. Y en los niños, ¿se acuerdan cuál era la principal razón por la que había hernias? La persistencia del conducto peritoneo vaginal, o sea, este conducto de acá, ¿verdad? Ahí lo tenemos todavía. Ese conducto celecito, que en realidad es la prolongación del peritoneo, ¿no? Que se va hasta el escroto, le hace una bolsita y por ahí se mete el intestino. Ya, esa persistencia tiene que cerrarse. Aquí en la imagen se ve una pequeña representación. Este es el canal inguinal abierto, expuesto. Y esto es el conducto peritoneo vaginal, que aquí ha sido seccionado, pero esto continuaba con esto de acá. Ese tubito, que es una telita muy delgada de peritoneo, eso tiene que cerrarse. Porque si el problema es la persistencia de este conducto peritoneo vaginal, si es persistente, hay que cerrarlo. Ese es el tratamiento. Hay que cortarlo. Miren que se anuda, se hace un buen nudo, una técnica en particular, y se corta como si fuera un apéndice, ¿no? Una cosa así. Están cortando el conducto peritoneo vaginal. Y el conducto peritoneo vaginal hace las veces de saco herniario, porque está hecho de peritoneo.
Entonces, están cortando el saco herniario, lo están seccionando para que ya, y amarrando, por supuesto, para que no pase por ahí ningún contenido en la hernia. ¿Está bien? Listo. Entonces, por eso, si tenemos clara la imagen, la idea en qué consiste la cirugía, en general en los niños es cortar el saco herniario, cortar el conducto peritoneo vaginal. Por eso la técnica se llama o se define como herniotomía. Herniotomía, porque después vamos a ver que hay herniorrafía, hernioplastía, etc. Herniotomía, se corta el saco herniario. Está indicado principalmente en las hernias que son más comunes en los niños. ¿Y cuáles son estas? Las hernias indirectas, las hernias inguinales indirectas. ¿Bien? Eh, ¿Cómo se le llama también a este procedimiento? Ligadura alta del saco herniario. Ligadura porque ven, lo están amarrando lo más arriba posible, lo más cercano al anillo inguinal profundo, lo más alto posible. De ahí viene el nombre de ligadura alta. Ligadura alta del saco herniario o en todo caso ligadura alta del conducto peritoneo vaginal que están viendo ahí. ¿Ya? Ese es el nombre genérico, por decir, ¿no? Porque es como se le suele definir al procedimiento. Hay nombres de técnicas, la técnica de Stephen McKay, la técnica de Potts, Mitchell Banks, etc. Hay muchas técnicas. Las dos más conocidas son McKay y Potts. McKay suele hacerse un poco más en varoncitos y Potts suele hacerse un poco más en mujercitas. ¿Ya? No son técnicas que tengan que memorizar, que aprender, porque probablemente nunca las vayan a ver, a menos que hagan la subespecialidad de cirugía pediátrica. Pero es muy raro que apliquen estas técnicas en sus rotaciones de cirugía general. ¿Ya? Listo, entonces el concepto del manejo de la hernia de los niños es eso. Ligar el saco herniario. Punto. Herniotomía. Ese es el concepto que tienen que tener claro, más allá del nombre de Potts, McKay. ¿Bien? Listo. Ahora, vamos a la parte de la derecha en el cual se habla del tratamiento eh, quirúrgico de las cirugías en los adultos. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver. Bien, el tratamiento en los adultos difiere del de los niños por un tema. En los adultos no se saca, no se suele seccionar el conducto peritoneo vaginal, no se suele cortar de esta manera. En lo posible suele invaginarse el saco. Como ya hay un poco más de predominancia de hernias directas, donde la pared posterior está debilitada y por ahí protruyen, usualmente estos sacos que vienen de la pared posterior deben invaginarse, deben llevarse hacia adentro. ¿Ya? Bien, no entremos en mucha confusión con eso. Lo que quiero que recuerden es que no se cortan los sacos. Por eso no encuentran la palabra tomía en ningún lado. Los sacos no se seccionan. Porque si en un adulto ustedes hacen esto, ya sea, esto es una hernia indirecta, pero podría ser una directa que nace desde el fondo. Si ustedes intentan hacer algo así en los adultos, es por la presión abdominal, por el peso, etcétera, se va a romper la ligadura, se va a romper la sutura y van a tener recidivas. Va a volver a aparecer su hernia. ¿Ok? Entonces, por eso no se hace tomía, sino se invagina. En el caso de los, en el caso de los adultos, ¿qué opciones tenemos? Miren, el saco herniario se invagina, ¿ya? No se corta como en los niños. Ahora, el problema de fondo no era tanto el saco, el problema de fondo es la debilidad de la pared posterior, ¿verdad? Esa era la razón más importante por qué ocurrían las hernias de los adultos. Entonces, el concepto es si la pared posterior, que vendría a ser esto de acá, eh, esto de acá, está debilitado y sobre todo a nivel de esta zona, a nivel del triángulo de Hesselbach, si eso está debilitado, el concepto es reforzar la pared posterior, hacer algo para que esta pared posterior esté fuerte y los intestinos no protruyan por esa zona, ¿verdad? ¿Esto se entiende? Muy bien, entonces hay dos formas de reforzar la pared posterior, rafiando en la hernia, suturando el tejido, por decir, aquí en esta imagen están algo así como afrontando el borde superior con el borde inferior, ¿no?
haciendo técnicas con tensión. No es luego vamos a comentar exactamente la técnica acá. Pero están suturando tejido, afrontando lo de arriba con lo de abajo. ¿Para qué? Para reforzar la pared, ¿cierto? Esa es una técnica con tensión, que genera alta tensión. Se llaman herniorrafías, técnicas de reparación o sutura tisular y que tienen alta tensión. Y por otro lado está la colocación de mallas. Con una malla fijada a los bordes superiores como inferiores, ustedes pueden también reforzar la pared posterior, ¿verdad? Ustedes conocen ya la técnica de Liechtenstein. Es probable que hayan entrado ya más de una cirugía de estas, si es que están rotando en cirugía. Cuando se usa malla, se llama hernioplastia. ¿Qué tipo de malla se usa? Malla de polipropileno. Al usar malla es muy raro que haya alta tensión. Bien, listo. Entonces, vamos a describir cada una de las técnicas. En el caso, en el caso de, en el caso de las rafías, de las herniorrafías que generan alta tensión, las tres técnicas que deben recordar son la técnica de Bassini, McVeigh y Schuldeis. Bassini, McVeigh y Schuldeis. Bassini es una técnica que, ¿qué cosa es sutura? Ligamento inguinal y tendón conjunto. Vamos a explicar esta técnica, a ver. ¿En qué consiste? Esquema nomás, ¿ya? Ligamento inguinal, canal inguinal. Borde superior, ya hemos visto que corresponde al tendón conjunto, y borde inferior corresponde al ligamento inguinal, ¿no? Y más abajo está el ligamento de Cooper, ¿sí? Eso ya lo hemos visto. La técnica de Bassini sutura. Jala el ligamento inguinal y jala el tendón conjunto hacia abajo, trata de unirlos, ¿verdad? Los une, no es tan elástico esto, ¿no? Y los sutura, pone sus puntos. De esta manera está reforzando la pared posterior. Por supuesto que el ligamento inguinal, hacer un ligamento tendinoso prácticamente, quiere volver a su lugar, igual el tendón conjunto. Entonces genera alta tensión y constantemente hay alto riesgo de que se rompan los puntos y vuelva a aparecer la hernia. Eso es la técnica de Bassini. Y aprovechando que estamos acá, en esta misma imagen, la técnica de McVeigh, con V, no tiene nada que ver con el McKay de los niños, que hace un rato comentábamos. La técnica de McVeigh une el tendón conjunto, esto lo jala, con el ligamento de Cooper. Bueno, en el tejido humano es más aproximable, ¿ya? Y las distancias son más cortas, ¿no? No como estoy esquematizando acá. Eso, si se dan cuenta, genera más tensión todavía. Pero da una ventaja. Cierra el orificio crural que estaba por acá, ¿no? Entonces protege también de las hernias crurales. Por eso se hace McVeigh. Listo. Entonces, Bassini, sutura, ligamento inguinal y tendón conjunto. En cambio, McVeigh, sutura, ligamento de Cooper, ¿cuál era su sinónimo? Ligamento pectíneo, ¿no? Y tendón conjunto. Y la técnica de Schuldeis hace un tratamiento de la fascia transversalis. Antes de hacer algún tipo de suturas de tendones, ligamentos, primero la fascia transversalis le hace una aplicatura, una sutura imbricada. O sea, como están viendo acá, ¿no? En la imagen, la fascia transversalis, al fondo ven una suturita, unos puntitos, ahí está. A la fascia transversalis se le hace un tratamiento previo para que esté tenso, estirado y no esté tan debilitado. Y encima incluso pueden hacerle un Bassini para reforzar, o es una doble técnica. Lo que quiero que recuerden que Schuldeis hace previo tratamiento de la fascia transversalis, ¿ya? La sutura. Listo. McVeigh, ya saben lo que une, Bassini también, y Schuldeis qué cosa hace. En todos estos casos ya se hacen muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque justamente el problema es que generan alta tensión. ¿Y qué pasa con las cirugías, con las suturas que generan alta tensión? Tienen alta tasa de recidiva, de recurrencia. Y eso es grave. ¿Ok? Porque puede reaparecer la hernia. Entonces, lo de elección hoy en día las técnicas de elección son las plastías, las hernioplastías. Las hernioplastías usan técnicas que no suturan tejido, usan malla de polipropileno. ¿Bien? Malla de polipropileno, y no olviden que el polipropileno es un material no absorbible, ¿verdad? Eso en el curso de plástica en el capítulo de plástica vamos a revisar ese tema de los materiales. Bueno, la técnica de elección por excelencia es la técnica de Liechtenstein.
Luego viene la técnica de Nyhus y la técnica de Stoppa. ¿El objetivo cuál era? Como en todos los tratamientos de los adultos, reforzar pared posterior. Reforzar pared posterior. Eso ya lo comentamos. Entonces, eso es lo que hace Lichtenstein. Para evitar estar suturando tejido, fija la malla. Una forma de fijarlo es hacia el tendón conjunto, que está hacia arriba, y hacia el ligamento inguinal, que está hacia abajo. Si se usa una malla más grande, incluso podría fijarse hacia el ligamento de Cooper, que está más abajo, más para atrás, ¿no es cierto? De manera que cierre todo el espacio. Entonces, el objetivo de la malla de Lichtenstein es fijar el ligamento, reforzar la pared posterior fijándolo a esas estructuras. El punto de fijación puede tener variaciones, dependiendo de qué es lo que quieren cerrar. Pero algo que quiero que se acuerden es que la malla de Lichtenstein se coloca por delante del canal inguinal. Abren la piel, abren el tejido celular subcutáneo y ahí encimita ponen su malla y lo fijan. Eso significa que es una técnica de colocación anterior. Lichtenstein coloca malla anterior. Esa palabra acuérdense por favor. Anterior porque está delante de la fascia transversalis. La fascia transversalis está atrás, ¿no? Delante del transverso del abdomen, o sea, delante de la pared posterior. Por encimita. Ahí lo refuerza. ¿Por qué? Porque existen técnicas de colocación posterior. O sea, cuando la malla se coloca detrás de la fascia transversalis. ¿Ya? Y para esto quiero hacerles un pequeño esquemita. Miren. Miren. La pared abdominal tiene algunas capas. Esto es muy necesario que lo entiendan, porque si no, se van a olvidar con mucha facilidad. A ver, vamos a hacer un esquema de las paredes del ombliguito. Bien, vamos a ver la pared abdominal de costado. Ahí está la piel. ¿Ya? Bueno, debajo de la piel viene el tejido celular subcutáneo, camper, escarpa y demás. Vamos a los ligamentos. ¿Cuáles son los músculos? El primer músculo, la capa muscular más externa, el oblicuo externo, ¿no es cierto? Por dentro del oblicuo externo, ¿quién está? El oblicuo interno. Estamos haciendo un esquema sobre las capas de la pared abdominal, ¿no? Esta es la piel. Piel, oblicuo externo, oblicuo interno. Por delante, detrás del oblicuo interno, ¿quién está? El transverso del abdomen. Esas son las tres capas musculares. Y por detrás del transverso del abdomen, ¿quién está? La fascia transversalis. Y por dentro de la fascia transversalis está el peritoneo. La fascia transversalis ya no es un músculo, es una fascia. Peritoneo ya lo conocen. Y dentro están los intestinos, ¿no es cierto? Usualmente el canal inguinal, en esta representación, más o menos tiene esta disposición. Anillo profundo, una forma oblicua. Anillo superficial, más o menos así. ¿Ok? Entonces, en las hernias, la pared posterior, acá, fascia transversal y sobre todo esta zona se debilita y los intestinos, la presión intraabdominal hace presión y por eso infla todo y se ve la hernia. ¿Ok? Ese es el mecanismo de las hernias. Ahora, ¿qué cosa hace Lichtenstein sobre esto? Lichtenstein dice, ok, cortamos la piel, entramos, disecamos, se abre el canal inguinal y le ponen una mallita ahí, delante del canal inguinal. Ahí está la malla de Lichtenstein. Y con eso tiene reforzado. Por supuesto que todas estas estructuras están mucho más comprimidas, ¿no? Están pegadas unas con otras. Y refuerza toda la pared abdominal, al menos en la zona inguinal. Eso es Lichtenstein. Pero ¿qué cosa hace Nyhus? Nyhus dice, miren, ¿cuándo hacemos Nyhus? Imagínense que han hecho un Lichtenstein, han suturado, fijado su mallita, ¿no? Y el paciente a los 6 meses le dice, doctor, me volvió a salir la hernia. Ahí donde usted me puso la malla, ha vuelto a salir una hernia. Y efectivamente, lo examinan y tiene una recidiva. Y ahí está la clave a la pregunta que les he hecho. ¿Ustedes volverían a poner nuevamente una malla de Lichtenstein en un tejido que ya ha sido dañado, maltratado, donde han suturado previamente una malla? No, ¿verdad? No volverían a colocar otra vez una malla en el mismo lugar. Entonces, en ese caso, ¿qué hacen? Porque ya no tienen tejido donde suturar. La malla la colocan por detrás, acá. Pueden entrar por zona apendicular, pueden entrar por debajo, por la zona suprapúbica, etc. La cosa es que la malla queda acá, en zona posterior. En zona posterior. ¿Ya?
detrás del canal inguinal, detrás de la fascia transversalis, que es la pared posterior. Pero ojo, siempre por delante del peritoneo. Porque por lo menos el peritoneo debe separar a la malla de los intestinos. Porque ustedes deben saber que la malla no debe tener contacto con los intestinos porque no, si no va a generar adherencias y va a ser una catástrofe. Entonces, se les llama a estas técnicas de colocación posterior o también se les llama preperitoneal porque está delante del peritoneo. ¿Ok? Listo. Entonces, por eso están las técnicas de Nyhus y de Stoppa. Recapitulo. Liechtenstein coloca la malla por delante, una colocación anterior de la malla. En cambio, Nyhus es una colocación posterior y ya hemos visto por qué se llama preperitoneal, ¿no? Por esto, porque está delante del peritoneo. ¿Ok? ¿Y cuándo usan estas técnicas? Son más difíciles de hacer, por supuesto. Bueno, dependiendo de la capacitación y demás. Se suele usar cuando hay hernias recurrentes, cuando hay hernias recidivadas, cuando hay recurrencias. Listo. Entonces, principal, principal, entre las dos, perdón, entre Liechtenstein y Nyhus, ¿cuál es de la elección? Siempre va a ser Liechtenstein, o sea, que es la que más se hace y la que menos recidiva tiene. No lo confundan con que Nyhus se hace cuando la hernia ya ha recidivado. Incluso si la cirugía anterior fue un Bassini o un McVeigh, igual la parte anterior está maltratada, no podrían hacer un Liechtenstein. O sería más riesgoso. Entonces, sea cual fuera el tratamiento quirúrgico previo que han hecho, en recidivas se suele hacer Nyhus. Ahora, ¿qué cosa es la técnica de Stoppa? Stoppa es lo mismo que Nyhus. La malla va en la zona posterior, preperitoneal también, pero se coloca una malla más grande que cubra ambas hernias. O sea, es cuando hay hernia bilateral. Es una malla grandota, más o menos aquí espero que se entienda esta imagen. Es una malla bien grande. Aquí estamos viéndolo desde dentro del cuerpo. Es como si hubiéramos hecho una laparoscopía y estuviéramos viendo la malla desde dentro. El peritoneo, delante del peritoneo está la malla, aquí está delante están los músculos, ¿no? De la pared abdominal, incluyendo los rectos y demás. Perdón, los músculos de la pared abdominal, disculpe. Aquí está la malla, cubriendo ambas zonas inguinales. ¿Ok? La técnica de Stoppa es para hernias bilaterales. Igual que Nyhus es de colocación posterior o en todo caso preperitoneal. Ambas palabras dicen lo mismo. Bien, ahora, Stoppa se puede hacer por laparoscopía, por ejemplo, pero ellas son variantes. En general, el concepto de Stoppa es que se usa para hernia bilateral. Listo, entonces 3 palabras clave. Liechtenstein, el de elección. Nyhus para recidivas. Stoppa para bilaterales. Punto, nada más. Esas son al final lo que tienen que recordar. Está clara entonces la diferencia entre el tratamiento de las hernias en los niños y las dos formas de tratarnos en los adultos, ya sea rafías o plastías, ¿no es cierto? Listo. Ahora, actualmente se hacen más técnicas, están aumentando las técnicas laparoscópicas. Y las técnicas laparoscópicas eh, se les suele comentar como TEP y TAP. ¿Qué cosa es TEP? Totalmente extraperitoneal. ¿Qué cosa es TAP? Son las siglas de transabdominal preperitoneal. Ahí está, laparoscopía transabdominal preperitoneal. ¿Qué significa eso? A ver, el TEP y el TAP, ambas son técnicas laparoscópicas, ninguna es mejor que otra, simplemente son técnicas distintas y depende de las habilidades del cirujano cuál de las dos prefiere. Tienen indicaciones un poco más específicas una con otra, pero entendamos el concepto del TEP y el TAP. A ver, de una forma práctica. Voy a usar prácticamente la misma figura, ¿ya? A ver, el mismo esquema en el sentido de las capas musculares. Ya, voy hablando mientras borro. En el TEP y el TAP, la malla tiene que quedar en el mismo lugar, en zona posterior. Ese es el objetivo. Es como hacer un Nyhus, pero por laparoscopía. Ahora, ¿por qué las diferencias? Las diferencias es por lo siguiente. Empiezo con el TEP del ombligo, y acá el ombligo sí va a ser más importante. Ahí lo hice de azul, ¿no? No importa. Vamos al TEP. Totalmente extraperitoneal. Significa
que no se atraviesa peritoneo. En todo momento son extraperitoneales, totalmente extraperitoneal. ¿Qué significa eso? Ustedes ya conocen cómo se hace una laparoscopía, usualmente se entra por el ombligo, el primer trocar, ¿no? Atraviesa, esto por supuesto es cortito esta distancia, es solo un esquema. Entre el trocar o la aguja de Beres, con lo que vayan a trabajar, pero normalmente llega hasta la cavidad abdominal, hasta este puntito que he puesto, y ahí hacen el neumoperitoneo, ¿no es cierto? Lo llenan de aire para inflarlo. Aquí se llega hasta antes de atravesar el peritoneo, y ahí se hace el neumo, ahí se libera el aire. Incluso a veces se mete un balón, un globito, que se va inflando para separar el espacio. La fascia transversalis del peritoneo se separa, o en todo caso se llena de aire, ¿no? Dense cuenta que no están atravesando el peritoneo, por eso se llama extraperitoneal. Y ya sea por el mismo trocar, si hace monopuerto, o por otro trocar por otro lado, con su respectiva pinza, ingresan la malla. Y colocan la malla ahí donde quieren ponerlo, ¿no? Puede que le hagan una fijación menor, solamente una vez que, de hecho, una vez que retiran todo, la presión, quitan el aire y otra vez la presión del abdomen fija la malla, la aplasta y queda ahí. La malla está en el mismo lugar que siempre, en la zona extraperitoneal o preperitoneal o posterior, por último, pero no han atravesado peritoneo, vean. Han trabajado por fuera del peritoneo. Tienen espacios muy cortos acá, de ahí viene la dificultad técnica. Eso es el TEP, no se atraviesa el peritoneo. ¿Está bien? Listo. Ahora, vamos al TAP. ¿Qué es el TAP? Transabdominal. Si le dice transabdominal es porque atraviesan toda la pared abdominal. Preperitoneal porque terminan en espacios preperitoneales. Transabdominal, preperitoneal. Significa, en el TAP, que su trocar va a llegar hasta la cavidad abdominal donde siempre llega como para una colelab, para una apendilab. Meten la malla en la cavidad abdominal como si estuvieran operando cualquier cosa, pero con ayuda de otras pinzas y demás, le hacen un huequito al peritoneo, un huecote en realidad a veces, y por ahí meten la malla al lugar donde querían que se quede, en la zona preperitoneal. ¿Ya? Y finalmente cierran el hueco que hicieron, reparan el peritoneo, y la malla queda en espacio preperitoneal. Atravesaron todo el abdomen, por eso transabdominal, pero igual la malla quedó en espacio preperitoneal. Transabdominal, preperitoneal. En ambos casos, la malla queda en zona, en las técnicas de la laparoscopía, queda en zona preperitoneal o en todo caso en zona posterior. TEP, totalmente extraperitoneal, no abre peritoneo, no lo atraviesa. En cambio, el TAP, transabdominal preperitoneal, sí abre, sí atraviesa el peritoneo. ¿Ok? Listo. Eso es, por favor, lo mínimo que tienen que saber sobre el manejo de las hernias. De todas maneras, la técnica de elección todavía sigue siendo Liechtenstein por su factibilidad técnica, su acceso, costo, baja recidiva, etcétera, por varias razones. Muy bien, con eso culminamos el tema de las hernias. No olviden, ya en la sesión anterior les dejé mi número. Si tienen alguna duda, escriben para poder atender sus consultas de este tema de cirugía.